Gracias, Neri Arteaga. El tema de hoy, interesante, las ambiciones políticas y el Estado laico. Mario Fumero, que es el fundador del proyecto Victoria, ha dado a conocer un escrito que dice así: me sorprendió ver en la televisión la noticia de que un grupo de pastores, o mejor dicho, un pastor en particular, lleno de ambiciones políticas desde hace muchos años, proponía la repetida y absurda idea de establecer un partido político enmarcado dentro de la ideología cristiana evangélica. Parece que no le es suficiente la cantidad de partidos políticos que en este momento tenemos en Honduras, para que ahora la Iglesia, o mejor dicho, algunos de sus líderes ambiciosos, traten de inmiscuirse en los negocios de este siglo, como lo indicó San Pablo en la segunda de Timoteo 2:4. La historia pasada y presente evidencia que no hay peor sistema de gobierno que aquel encabezado por una religión, sea cristiana, musulmana, budista o atea. La historia está plagada de ejemplos de cómo la Iglesia, al entrar en el campo político y pactar con los gobiernos o reyes terrenales, terminó corrompida y desprestigiada, incluyendo a los evangélicos. La lucha evolutiva de la Reforma protestante llevó a la práctica del pensamiento humano la libertad de conciencia. Basado en la Biblia, los líderes religiosos no pueden servir a dos señores, tal como lo indica el mismo Jesucristo en Mateo 6:24, máxime cuando se está adentrando dentro o entrando a la política hondureña. El tema de hoy, interesante, nos acompañan dos distinguidos pastores de la Iglesia Evangélica. Le doy la bienvenida a Mario Tomás Barahona, pastor de la Iglesia Mi Viña, y a Mario Fumero, fundador del proyecto Victoria, quienes nos acompañarán en este tema de las ambiciones políticas y el Estado laico. Así que esperemos, y yo les doy la bienvenida a los invitados, y voy con ustedes, Neri Arteaga y Brian Vázquez. Adelante. Don Carlos, el partido político en mención al que se refiere el reverendo Mario Fumero se denominaría con el nombre de Transformación Honduras y se va a introducir un proyecto ley al Congreso Nacional de la República para darle vida jurídica, aunque la ley electoral ya manda de qué forma se puede instaurar en la vida pública del país un partido con firmas y todo eso, que sería el primer requisito a cumplir, don Carlos. Bueno, lo que hay que esperar es la reacción de los evangélicos o los miembros de la Iglesia protestante. Hay que ver si están de acuerdo e irían a las urnas para escoger un líder de la Iglesia evangélica para que sea el presidente de Honduras. Habría que esperar esa decisión, que son ellos los que van a tomar con el voto, ¿verdad? Tendrían que tener planillas, don Carlos. Claro. Sí. El candidato a presidente, designados, alcaldes, diputados, bueno. Pero según la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, no pueden servir a dos señores. La vida del pastor es dedicarse a la vida espiritual de las personas, a fortalecer la espiritualidad. Ese es mi concepto. Correcto. Mary. Muy bien, don Carlos. Yo no daría el voto, no iría. Muy bien, iniciamos ya hoy viernes 9 de octubre nuestro programa Ambiciones Políticas, el Estado laico. Le doy la más cordial bienvenida al pastor Mario Fumero, ministro también religioso que nos acompaña esta tarde. Él ha dado a conocer un importante artículo del cual pues don Carlos Eduardo Riedel se ha referido en la primera instancia. Y entonces, en virtud de eso, para tratar de tener la presencia y de ambos representantes del programa, vamos a darle paso inicialmente al apóstol Mario Tomás Barahona. Hay varios obstáculos que tendrá que vencer este nuevo partido político. Uno de ellos, por ejemplo, hay alguna limitante constitucional que establece que los ministros
de fe religiosa, entiendo yo que no podrían participar en la política. Bueno, esa es quizás la parte primera y luego vamos con el desarrollo del tema, porque se habla de la conformación de un partido político denominado Transformación Honduras. No sé si está actualizada esta información, si es la correcta. Apóstol Mario Tomás Barahona, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Es un honor, Neri, y todo el pueblo hondureño, todos los que están en cabina. Saludo a mi querido amigo Mario, mi respeto. La verdad es que no estamos, ni estoy formando un partido político. La iglesia no le conviene un partido, pero sí hay personas dentro de las iglesias muy capacitadas, hombres y mujeres que no necesariamente sean pastores, sino gente que está, empresarios, abogados, médicos, ingenieros, que trabajan a favor del pueblo hondureño. Y en estos tiempos difíciles que tenemos de pandemia y de crisis nacional, donde hay tanto odio y rencor en la familia hondureña, necesitamos el aporte de los mejores ciudadanos. Y no es un asunto de pastores, es un asunto de que la iglesia evangélica siempre hace su aporte a la nación. Tenemos más de 30,000 pastores en el país, trabajando a favor de la familia, educando, formando, restaurando, haciendo un trabajo con jóvenes, sacándolos de las drogas, del alcohol, restaurando matrimonio. Bueno, toda una crisis que se vive hoy de depresión, de soledad y de violencia doméstica. Ese es nuestro trabajo, a eso fuimos llamados. Pero aparte, un ministro líder puede ser un empresario y lo son y lo somos. Otros trabajan en el gobierno y son pastores, otros trabajan en la empresa privada. Y se ha hablado mucho de un partido de la iglesia evangélica, ya no es el tiempo. Y yo creo que en sí a la iglesia no le conviene un partido como tal, ¿no? Porque cada persona en la iglesia tiene un sentimiento, tiene una atracción hacia un partido, pero sí tenemos hombres muy capacitados y estamos formando hombres y mujeres y jóvenes para gobernar. Bueno, pero ¿qué significa eso? Pero para ello no necesitarían ningún permiso ni del Congreso Nacional, solo sería que, vía ejemplo, usted y un grupo de pastores dijesen, vamos a acompañar al Partido Nacional, al Partido Liberal o al Partido Libre y vamos a incluir ahí en las planillas candidatos de congregaciones evangélicas. ¿Es Claro. correcto? Y así ha sido en el pasado y hay muchos que han participado, no han dicho que son pastores, pero cantidad de ministros en el país. Y eso queremos, por esta vez, poder aportar a los diferentes, hoy corrientes y partidos, poner a disposición nuestra mejor gente que tenga actitud de llamamiento para asuntos de gobierno, para candidaturas de diputados o alcaldes, y en su defecto, pues presidentes de igual manera. Pues todo ciudadano hondureño, según la Constitución de la República de este país, tiene derecho a elegir y ser electo. Así es que nos mueve no un interés de trabajar en el gobierno, no un puesto político, nos mueve el interés de ver la nación restaurada. La gente se queja siempre de cualquier gobierno que esté de corrupción, se quejan de mala administración. Yo soy de los que le digo a la gente, mejor sea protagonista y no espectador. Y entonces tenemos que luchar como usted lo hace desde ese escenario y los demás lo vamos a hacer. Tenemos que dejar una herencia a nuestras generaciones. Yo desde los 12 años trabajo y he trabajado a favor de la sociedad hondureña y desde este escenario lo estamos haciendo. Nunca he ocupado un cargo político, ni lo ando buscando. Sí es cierto que participé, pero para un rompimiento. Usted vio la guerra que hubo en mi participación, el odio, cómo se levantó, la inmoralidad que hubo en ese tiempo de los gobernantes en la Corte Suprema y el Tribunal Supremo Electoral. Por eso los denuncié ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por inmorales, porque por el hecho de ser un ciudadano que confieso una fe cristiana, se levantó un odio y una difamación de lo terrible, como que no somos hondureños. Entonces cualquiera, si han habido narcotraficantes, nadie les dice nada, ganaderos, médicos, ingenieros, el médico no cierra la clínica, ha sido diputado o presidente, abogados de igual manera, no venden sus empresas.
pero es una hazaña directa. Si es pastor, ya es roba dinero, roba pisto, ya es un muerto de hambre, ¿entiendes? Entonces se denigra. Yo le hago un llamado al pueblo hondureño que respete a los pastores. Cargamos la unción de Dios en nuestras vidas, no somos vagos. Yo no quiero ofender a nadie, pero donde uno se para, no es para cualquiera. Buscamos, no somos hombres de una sola mujer, trabajamos a favor de la familia y nos mueve el interés nacional. Miles se interesan por el país, reclaman. Yo no quiero estar gritando, reclamando. Yo aprendí a ser un protagonista y a luchar y a levantar una nueva sociedad formada para que tengamos los mejores hombres y mujeres gobernando a un futuro en esta nación. Sí, igual en el presente. Quiero quedar muy claro, apóstol Mario Tomás Barahona. Entonces, las iglesias protestantes van a participar en el evento político interno o elecciones primarias y general, pero haciéndolo de una manera, bueno, y podríamos decirlo hasta subrepticia, porque legalmente no lo podrían hacer. Pero entonces sí van a participar, sí van a hacer, van a pedir participación en planilla. Acláreme este punto, porque también usted dice, sí han participado en otras ocasiones y podrían participar nuevamente. Y van a participar. La verdad es que muchos lo han hecho en el país, pero no han dicho que son pastores. Es decir, yo lo dije de frente, me atreví a hacerlo. Y luego está el otro punto, que el artículo 77 dice que es mal usado, lo lee mal la gente. Él dice que los ministros de las diferentes religiones no pueden optar a cargos públicos usando elementos religiosos. Y el cargo de elección popular de alcalde, de diputado, presidente, no es público, sino que es de elección popular. Pero esto es de un odio que hubo en el pasado de Francisco Morazán con la iglesia. Sí, muy bien. El apóstol Mario Tomás Barahona realizando su primera exposición sobre ese tema. Descartamos entonces que sea un partido político al cual se le va a dar vida. Él apunta y ha expresado claramente de que sí van a participar miembros de congregaciones religiosas en planillas y cargos de elección popular. Vamos a permitir que el programa avance y vamos a... Y quiero aclarar algo. Yo, Mario Tomás Barahona, no estoy participando en ningún cargo de elección popular. Sí. Lo aclaro, ¿eh? Sí, usted no va ni de diputado, ni de alcalde, ni de candidato presidencial, ni nada. No. Sí. ¿Podría participar alguien de Pero estamos formando hombres y mujeres para gobernar. Sí, sí, sí. Claro, tenemos gente capacitada y van a participar. Correcto, muy bien. Bueno, damos la bienvenida ahora a... Y a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional. ¿Y en qué partido me dijo? Siempre los políticos llegan a la iglesia. Ajá. Siempre llegan. No van a ir a buscar ustedes partidos políticos. No. Sí, muy bien. Sí, va a llegar... Si da un espacio correcto y bueno, sí, lo vamos a tomar. Sí, ejemplo, llega bueno, cualquiera, y dice, bueno, aquí tengo una posibilidad, quisiera contar con un miembro de la iglesia, usted podría decir, ¿cómo no? Sí podemos, claro. Sí va a participar. Muy bien. Ya lo hemos hecho. Muy bien, muchas gracias. Reverendo Mario Fumero, bueno, ya no sé si tiene alguna consulta, porque usted a lo que se ha opuesto es a que un pastor o un ministro o un sacerdote pueda participar directamente en política, en un cargo de elección popular. Reverendo Mario Fumero, bienvenido. Bueno, yo no entiendo al amigo Tomás Barahona porque hoy dice una cosa, mañana dice otra. Él dijo que quería formar un partido político evangélico. Lo primero que quiero decir, él no puede tomarse la atribución de decir que va a formar un partido político evangélico, porque en tal caso tendría que tener el aval de la confraternidad evangélica. Y yo le preguntaría a Mario Tomás Barahona, ¿está apoyando esta idea la confraternidad evangélica de Honduras? ¿Apóstol? Es que no lo estoy formando. Pero dice que los evangélicos. Bueno, y en los partidos políticos hay evangélicos y católicos. Sí, pero tú estás hablando de la iglesia evangélica. Bueno, mira,
hay evangélicos ya en política. Mario, este amigo que yo aprecio mucho, siempre está en contra de los pastores y... No, yo no estoy en contra de los pastores. Yo estoy en contra de aquellos pastores que tienen ambiciones y quieren mezclar el aceite con el vinagre. Mira, por ejemplo, yo no soy hondureño y tú lo has dicho muy bien. No soy hondureño, o sea, es un punto en contra. Pero he estudiado la historia de Honduras. ¿Sabes tú por qué razón se propuso la separación de la iglesia y el Estado? Porque Dionisio de Herrera fue el primer jefe supremo de Estado y fue electo para gobernar desde el 1824 al 1827. Pero tristemente una conspiración del clero encabezada por José Nicolás Iría Mirense le dio un golpe de Estado. Y no solamente eso, antes del golpe hicieron un atentado a su propia casa, donde estuvo en peligro su familia. Por último, se le derrocó con una conspiración del clero, acusándolo de hereje y excomulgándolo. Como consecuencia de este hecho histórico, que tú lo tienes que conocer, porque yo no soy hondureño, tú eres hondureño, tú tienes que conocer muy bien que como fruto de esto se aprobó en el año 1880 una nueva constitución que abolió la anterior, donde decía que la religión oficial era la cristiana, católica, apostólica y romana, y excluía a todos los demás. En el año 1880, que es una constitución que tiene más de 100 y pico de años y se ha ido repitiendo en las modificaciones, decía que todos los hondureños podrán desempeñar cargos públicos sin requerirse más condición que la idoneidad. Y después dice, los ministros de las diversas sociedades religiosas no podrán ejercer cargo público. La Constitución nueva recogió en el artículo 77 este principio. Tú has propuesto por medio del Congreso que se abole el artículo 77 de la Constitución. La pregunta es, ¿por qué quieren que se anule ese artículo para que los pastores entren en política? Ahora bien, ¿tú crees correcto que yo sea pastor de una iglesia, recibo un sueldo y una congregación y a la vez recibo un sueldo del Estado, ocupe un puesto político y alinee a la iglesia hacia una de las tres corrientes ideológicas que tiene la política? En un país donde tenemos 14 partidos e incluso hay uno que hasta se llama Salvador, que para colmo le llamaron Salvador. ¿Tú crees correcto esto? Es mi pregunta. Bueno, mira, el odio que hubo con el de Francisco Morazán con la Iglesia Católica, yo no lo voy a pagar esa factura. Y hicieron un Estado laico y vinieron a cerrarle la puerta a los católicos para que no participaran en política. No había aparecido la Iglesia Evangélica. Tristemente, los diferentes congresos no han podido, han tenido miedo tocar ese tema de una ley arcaica de la edad de piedra. Estamos en un siglo XXI donde tenemos que tener participación todos los ciudadanos. Ellos no pueden, los curas, los sacerdotes, porque dependen de Roma, de un papa. Nosotros no lo tenemos. Cada quien, pero, es cierto que yo estoy, permítame, yo estoy en la confraternidad, pero no mi jefe. Somos asociados, es una asociación donde uno se asocia para tener relación. Pero define principios. Sí, pero no te obliga, no te limita. Cada quien es responsable. Tú lo sabes, Mario. Ahora bien. Y mira, tú haces muchas cosas y nadie te detiene. Morazán, tú difamas a los pastores y escúchame, tú difamas a los pastores y la confraternidad no te yo no difamo a los pastores. No, yo lo he oído. No, tú eres el que está difamando a Francisco Morazán, Dionisio de Herrera y a todos los próceres a decir que ellos son de la etapa de la edad de piedra. No, leyes que hicieron. Esas leyes que hicieron son leyes que han llevado al país a una libertad de conciencia. Mira. Tenemos una nación corrupta porque no respetan la ley de Dios. ¿Por qué no le va a predicar a los corruptos? Regenéralos. Si el mensaje del evangelio es para cambiar a las personas, no para cambiar los sistemas.
Vamos a poner hijos de Dios ya formados. ¿Y qué va a ser un hijo de Dios en el poder si la gente no se quiere arrepentir? Establecer como en Estados Unidos en el año 1933 la ley seca para no vender alcohol. ¿Y qué ocurrió? Además, quiero decirte algo. La iglesia evangélica o los protestantes incursionaron en política y fue un fracaso. Lee la historia. Muchos han fracasado. En el siglo pasado, Juan Calvino estableció un estado semirreligioso y alineó al estado de Ginebra a la iglesia dominante protestante y persiguió a los protestantes que no pensaban como él y mandó a quemar vivo a Miguel Servet. Y fue un estado gobernado por la iglesia protestante. El fracaso de ellos no, un estado religioso. El fracaso de ellos no es mi fracaso, ni la religión de ellos. Me va a tocar los conceptos que vivieron ellos. Pero la historia es que la historia no me va la historia se repite, Mario. No, la historia es una maestra. Cambiamos la historia nosotros. Tal vez si no puedes cambiar al hombre, si no puedes cambiar al hombre, difícilmente vas a cambiar la historia. Se cambia la historia. No, hay que cambiar al hombre para cambiar la historia. Sí. Bueno, déjeme explicarle algo. Entonces, determinaron que el Estado fuera laico. Laico quiere decir independiente, sin religión, y no se trata de religión, se trata que se apartan de Dios para hacer leyes como han hecho en varias naciones, anti Dios, anti familia, anti vida, y cuando se establece una ley en Congreso debe de ver que no vaya contra la palabra de Dios. Entonces, todos son cristianos en el Congreso, católicos, evangélicos. Ellos sí, pero el Estado no. Somos laicos, no. Cada quien tiene una nación hondureña, es cristiana. Bienaventurada la nación que Dios de Jehová. Y me extraña que tú defiendas ser laico y ser seglar cuando es una nación cristiana. Yo entiendo que no eres hondureño, pero entiende. Yo defiendo una iglesia que predique un reino dentro de otro reino, que no sirva a dos señores. La historia es una maestra. La iglesia primitiva no se alió. Al otro señor, que es el gobierno, tú le pides ayuda. ¿Y cómo es que le recibes ayuda del diablo? No entiendo. No, espérate. Tú estás manipulando la información. El Estado está... Mario, mira, no juguemos doble. El Estado está obligado a apoyar escúchame. El Estado está obligado a apoyar Ahora sí está obligado. Pues está obligado a apoyar la iglesia evangélica. De cualquier iglesia o institución que haga... Mira, el Estado que apoyar toda obra social que emprenda la iglesia católica. Y no es el otro señor. Hospitales, escuelas, orfanatorios. Es deber del Estado. Pero y no es el otro señor. Pastores y apoyar pastores no es correcto, porque no puedo yo meter la iglesia y comprometerla con un partido. Mira, estamos divididos en 14 partidos políticos. Crear uno más serían 15. Ahora, ¿a dónde iremos a parar? Ahora, pero de hecho, los pastores están participando en este momento y toman decisiones y han acompañado al gobierno de la República. ¿Cuál sería la diferencia que puedan optar a un cargo de elección popular? ¿Reverendo Fumero? No, es que la Constitución lo prohíbe en el artículo 77. Mira. Pero le vamos a cambiar la Constitución. Un pastor o un ministro puede ser consejero como lo fue Daniel del rey Nabucodonosor, como lo fue Nehemías de Artajerje. No es lo mismo que un gobernante llame a los pastores para pedir consejo o ayuda en un asunto moral, ético, a que un pastor entre dentro de la política predicando desde un púlpito, sabiendo que dentro de su iglesia tiene gente de todas las corrientes. Entonces, ¿cómo puedo mantener la unidad de la iglesia en el vínculo de la fe cuando yo uso una bandera política y cada miembro tiene su ideología política? Sí. ¿Cómo puedo mantener la unidad de la iglesia cuando me alineo ideológicamente? A ustedes van a atacar entonces la génesis de la prohibición, el artículo 77. ¿Van a presentar proyecto de ley al Congreso, a apóstol Mario Tomás Barahona?
Ya presentamos un proyecto de ley en enero de este año que lo presentó el presidente del Congreso, Mauricio Oliva. Se presentó, ahí está en el tapete, para cambiar esta ley arcaica ofensiva a la moral y la dignidad de la familia hondureña, de cada ciudadano. Un pastor tiene derecho a elegir y ser electo, y eso es una ley inmoral. Tiene que cambiarse, como debe cambiarse el Estado. Debe ser cristiano, porque Honduras es cristiana, y no un Estado laico. Producida la reforma, entonces, abiertamente sí podrán entonces los pastores participar en política, a cargos de elección popular. Vamos a lograr la reforma y se va a hacer. Muy bien. Y va a ser Honduras un Estado cristiano. Muy bien. Pero ahora mira, Mario, respetuosamente, no ofenda. Sí. Mario, espérate. Mario no debe ofender a los próceres de la patria llamándole arcaico, llamándolo fuera de sitio, cavernícola. ¿Cuánto los admiras? ¿Cuánto los admiras? Palabras ofensivas. Ellos lucharon por una independencia con libertades para todos. ¿Pero independencia de qué? Independencia entre religión y Estado. Yo no quiero un Estado ni musulmán, ni católico, ni evangelio. Yo quiero un Estado igual para todos. No, yo lo quiero cristiano. Yo lo quiero cristiano porque es lo correcto. El cristianismo no se impone por la fuerza, se impone por la conversión. Sí, pero aunque tú digas algo, nacimiento. No eres de este país y lo ¿Cómo que digas, se hace cristiano una persona? Bueno, Mario, voy a pedirles respetuosamente, voy a pedirles ahora respetuosamente que por favor permitan al público que participe también. Hemos escuchado atentamente su debate, nos parece muy interesante y gracias a Dios Todopoderoso que nos permite estar en estos medios de comunicación hablando abiertamente con el pueblo hondureño sobre algo que también tendrá que llegar al país, un cambio, una reforma, etcétera, etcétera, que son realizadas por hombres, porque las limitaciones fueron colocadas por hombres en la Constitución de la República. Mensaje, reverendo Mario Fumero, apóstol. Yo solo le quiero pedir que... Sí, le escucho. Creo que no sean ni preguntas ni participaciones que nos ofendan. Yo quiero decir también que tenemos que tener que tenemos que definir cómo nos hacemos cristianos, si por imposición o por conversión. Esa es la pregunta clave. Muy bien, un buen punto que también lo vamos a tocar esta tarde. Vamos a ver, Brian, con preguntas, por favor, con el debido respeto a nuestros participantes. Bien, como es la pauta aquí en HRN y TSI, siempre leemos las participaciones con el respeto a los panelistas y también al auditorio, televidentes y radioescuchas. Una participación nos llega en este momento y nos dice, con esa pregunta que le hizo el reverendo Fumero al señor Tomás Barahona, no sabe de historia y más vale que él es hondureño. Deja mucho que desear la forma de pensar del señor Barahona. Otra participación nos dice, las iglesias, al igual que los sindicatos y gremios, no deben ser matriculados, infiltrados ni secuestrados por ningún partido, ni ideología política en particular. ¿Por qué? Porque tanto las congregaciones religiosas como los sindicatos y gremios lo forman grandes y diferentes conglomerados humanos, con ideologías y partidos políticos también diferentes. Siguen las participaciones a esta hora de la tarde y como pueden ver tenemos ya nuestra plataforma completamente llena. Nos dicen participaciones por acá que nos siguen llegando. Mire, Mario Tomás, la iglesia protestante sí existía antes de Francisco Morazán. Revise la historia. Más participaciones que siguen llegando a esta hora. Nos dicen por acá, estimado, ¿por qué dan tiempo a personas como ese apóstol? Más participaciones. Su hijo fue diputado. ¿Cuáles son los cambios que él hizo? Participaciones y consultas que siguen llegando aquí a HRN en Carlos Riedel presenta en Enlace con TSI. Bueno, gracias a Dios también tenemos libertad de expresión. No le cercenamos el derecho a este ciudadano de preguntar. Tampoco podemos cercenar el derecho que tiene el apóstol Mario Tomás Barahona y el reverendo Mario Fumero. Iniciemos con usted, por favor, apóstol Mario Tomás. Bueno, nuestra propuesta es que los derechos para todos los ciudadanos de Honduras sean iguales.
como dice la Constitución de la República. Es una cuestión personal de cada quien ser un pastor, servir a Dios, otros sirven al diablo, ser buena persona o mala, roba el que quiere robar, miente el que quiera mentir. Es una decisión alguien ser un empresario, ser un gobernante. Yo creo que está muy asfixiada la nación con asuntos políticos y cuando se tocan temas de pastores salen las carabinas a dispararle a los pastores. No se trata de pastores, se trata de que queremos poner parte de nuestras vidas a luchar por una nación que es nuestra también, que nos pertenece y que debemos de esforzarnos. Si nos dejan ayudar, pues ayudamos, y si no, pues ayudamos en otro escenario. Realmente creo que como en otras naciones, por ejemplo, en Brasil hay más de 50 senadores pastores y hay congresistas pastores. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, es un pastor, un hombre de Dios, y eso no le resta, ¿verdad? Que le digan que ya arruinó la iglesia. No, yo creo que es ofender a los miembros de la iglesia decirles que un pastor los va a ir a manipular. Yo creo que se juega mucho con un doble mensaje. Yo creo que debemos de buscar el respeto a nuestros amigos. No hay respeto a los próceres de este país, pero la historia lo dice. Estamos hablando de leyes, no de ellos. Yo dije que hicieron leyes contra la iglesia evangélica, la católica. En Honduras no estaba la iglesia evangélica. No se trata de atropellar, sino estamos hablando de un punto específico de una ley y de un Estado que debe ser cristiano y no un Estado, ¿verdad?, laico. Entonces se requiere, usted debe saber que desde el 2000 hemos estado luchando para que se pueda tener como una materia la enseñanza de la Biblia. Muchos padres que a lo mejor nos están viendo y escuchando han perdido sus hijos en drogas, en alcohol o en prostitución, o se han suicidado porque no ha habido una formación espiritual en la vida de ellos. Y ve, entonces nosotros hacemos el trabajo humano. Un pastor no le paga al Estado ni a la empresa privada. Yo creo que se ha denigrado mucho a los hombres de Dios. Yo pido respeto al pueblo hondureño. Son gente muy noble que trabajan en los pueblos, cerros, aldeas y caseríos. Yo defiendo la institucionalidad de la iglesia y creo que debemos de luchar, levantar una nación en amor y apoyarnos. Yo no denigro ni los políticos ni los que gobiernan, oro por ellos. No soy juez ni fiscal de las personas, pero la mayoría de la gente busca ofender cuando estamos con respeto. Con Mario yo lo respeto, tenemos puntos de vista que yo respeto y no comparto, pero Honduras se tiene que levantar y hay hombres dignos, poderosos, con capacidad de gobernantes, que no necesariamente es un tema de pastores, sino de hombres que no roban, que no matan, que no adulteran. Estamos hablando de hombres de Dios. Sí. Ahora, si hoy el pueblo hondureño no quiere hombres de Dios y quiere cualquiera, bueno, enhorabuena, pues si en una elección no es con pistola, el pueblo decide a quién lleva, ¿verdad? Los pueblos tienen los gobernantes que se merecen. Yo creo que Honduras vamos para algo mejor. Sí, muchas gracias, apóstol Mario Tomás Barahona. Reverendo Fumero, tenemos más mensajes y una pausa, pero también quiero decirle y preguntarle, la oposición suya tiene que ver con pastores, sacerdotes, monjas, bueno, todo lo que tenga que ver con organizaciones o líderes religiosos, o únicamente a los pastores de las iglesias evangélicas. Quiero aclararle a Mario Tomás Barahona que Mike Pence, vicepresidente de los Estados Unidos, en el momento en que funge, no es pastor. Fue pastor y dejó de ser pastor. Por lo tanto, un pastor que abdique y no sea pastor puede entrar en política. No hay nada que le impida. Lo dice la Constitución. Si deja de ser religioso y entra al estado normal, puede aspirar a un puesto político. ¿Acaso no tenemos en el gobierno a Eva Díaz? Además, dice que los evangélicos tienen que entrar en política. Bueno, ahí tenemos a Vanegas, que es diputado y aspira a la presidencia por un partido. Hay muchos evangélicos dentro del Congreso. Y cuando él dice que los pastores son difamados, no. El 95% de los pastores hondureños
no piensan como Mario Tomás Barahona. No somos políticos. No queremos meter la iglesia en política. Defendemos valores y principios, pero no se pueden imponer ni políticamente ni jurídicamente. Y la pregunta que yo le dejaría a Mario Tomás Barahona, ¿cómo una persona se hace cristiana? ¿Por ser político, por una ley o por un acto de conversión? Si los políticos no se convierten, nada vamos a lograr. Y yo creo que el Estado laico no es un Estado profano. Hay Estado religioso, Estado laico y Estado profano. Gracias a Dios, Honduras no es un Estado ateo, no es un Estado profano, es un Estado laico. O sea, todos tenemos los mismos derechos. Sí. Católicos, evangélicos, mormones, testigos de Jehová, ateos, tienen el mismo derecho. Ahora, la moral no se impone, la moral se vive y se predica desde los púlpitos para que la gente se convierta. Muy bien. Y yo creo que la gran mayoría, y yo reto a los pastores, a la asociación de pastores, a la confraternidad evangélica, que se defina y tengan un congreso para poner la posición de la iglesia en política, porque proféticamente esto va a ir peor. Y bíblicamente, si no hay una conversión, no hay una transformación. Ahora, reverendo, en los últimos días hemos visto a líderes religiosos católicos desde el púlpito cuestionar, incluso lo vimos en la zona de Ocotepeque, cuestionar al propio presidente del Congreso Nacional. Ya les voy a solicitar la parte de conclusiones, tenemos más mensajes. Por favor, si me aguantan un momento y venimos ya con la etapa de cierre del programa. Carlos Riedel presenta un tema muy interesante el día de hoy. Ambiciones políticas, Estado laico, Yanti Centro Ferco, el mejor servicio automotriz, experiencia y tradición. Llantas Toyo, la marca japonesa número 1 en Honduras. Máxima duración y desempeño Llantas Toyo. El mejor frenado sin importar las condiciones. Proteja a tu familia con Llantas Toyo. ¿Mensaje, Brian? Sí, con mucho gusto. Participaciones que también llegan en nuestra transmisión en vivo del Facebook Live. Proyectamos de inmediato. Edwin Corrales escribe: Mario Tomás, así como dice que los cristianos deben gobernar en el Estado, así también permita que la política gobierne en la iglesia. Entonces, voten por pastores cada 4 años. Y hace una gran cantidad de participaciones, podemos ver aquí en pantalla en este momento. También en el WhatsApp siguen las participaciones y nos escriben: me encanta Mario, mis respetos para él. Sin palabras, y gracias por ser más hondureño que muchos. ¿Cuál Mario? Porque son 2 Marios. Sí, le vamos a tener que pedir ahí. Y no queremos jugar a sí, suponer. Muy bien. Siguen llegando las participaciones, pero luego de la pausa, licenciado Ortega, tenemos más participaciones. Con mucho gusto, solamente quiero dar lectura a esta participación que nos escribe don Olvan Valladares, analista político, empresario nacional. Así como los políticos inescrupulosos llegan al poder invocando la Biblia y después abusan de los recursos del pueblo, asimismo los pastores inescrupulosos llegarán al poder invocando la Biblia y abusando del pueblo desde los púlpitos. La inmoralidad de ese abusador del pueblo con Dios en la boca. Así bajó Fidel de la Sierra Maestra. Bueno, Apóstol Mario Tomás Barahona, parte de conclusiones, por favor. Reitérenos entonces, no hay por el momento partido político, pero sí búsqueda de una reforma al artículo 77 para permitir la libre participación de líderes religiosos en cargos de elección popular. Adelante, primero, y muy agradecido. Primero, lamento la opinión de mi amigo Olman, que es un irrespeto. Nosotros respetamos la gente política y siempre tienden a lanzarnos a lo malo. No jugamos a lo malo. Lo otro, quiero felicitar a Pastor Mario Fumero, que hace un trabajo extraordinario restaurando jóvenes con su proyecto en Honduras y sus iglesias. Y es un buen escritor. Pero nosotros estamos haciendo un trabajo en el país educando, reeducando, formando, restaurando la familia hondureña, y nos importa, no para cargos políticos. Yo creo que Honduras ya se merece gobernantes cristianos
y no es asunto de pastores, sino de hijos de Dios, temerosos, que no vayan a robar, que no vayan a manipular, como dicen algunos analistas, que no vayan a afectar la iglesia, sino en ponerle en honor. Hay dos caras. La gente solo habla de que se espera lo malo. Yo creo más bien que debemos de luchar para recibir lo bueno, buscar lo mejor. Honduras se merece un mejor escenario de mejores ciudadanos, de gente con una mentalidad fresca, renovada, no una mente llena de rencor y rendimiento, oscura, sin visión. Necesitamos tener visión hacia adelante. Vamos a levantar jóvenes brillantes, que ya los tenemos, hombres y mujeres, y somos protagonistas, y aunque nos ofendan, somos ciudadanos de este país y nos merecemos respeto. Yo le hago un llamado al pueblo hondureño a buscar a Dios, a arrepentirse, a corregirse. Es cierto que los políticos tienen dividido el país, y yo no veo solo que venga el fracaso a Honduras. Yo espero lo mejor, independientemente de los analistas que piensan lo negativo. Oramos y tenemos gente poderosa en oración clamando para que haya un cambio en esta nación. La Biblia dice: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, y vamos a luchar para lograr que el Estado deje de ser laico, independiente, sino cristiano, Jesucristo a la cabeza, y que todo ciudadano no se lesione su dignidad por oficio, profesión, raza o color. Y yo bendigo a Honduras, bendigo al pueblo hondureño, y esperamos el mejor escenario y los mejores ciudadanos que vengan a gobernar este país. Sí, bendiciones a usted también, apóstol Mario Tomás Barahona. Nos despedimos. Gracias, también, licenciado, a usted y a Cristian, sí, y a todos los que están en cabina, mi respeto y cariño. Muy bien. Nos despedimos también de usted, reverendo Mario Fumero. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de don Carlos Riedel. Ajá. Sí. Te equivocaste. Te despediste de Tomás Barahona como Mario Fumero. Ay, por eso me confundí. Bueno, una disculpa, sí. No, pero a cualquiera se le va el pájaro. Bueno, solamente quiero decir a Mario Tomás Barahona que si él tiene un mensaje que es necesario en Honduras, que lo predique a los políticos para que se arrepientan, porque la única forma de cambiar Honduras no es crear un partido, es cambiar las conciencias, como él dijo, de las mentes confundidas y corrompidas. No podemos generalizar que todos los pastores piensan igual que Mario Tomás Barahona. Es una minoría que yo creo que no llega ni al 5%. Los pastores que conocen la historia, la teología y la escatología están claros y muy claros de que el mundo cada vez irá de mal en peor, porque así lo anunció Jesucristo en Mateo 24, 6, 7 y 8. No obstante, apoyo que los pastores deben condenar la inmoralidad desde el púlpito. Y tú dijiste algo que me llama la atención. Algunos han señalado, obispos católicos, a algunos políticos inmorales. Yo creo que el papel de la iglesia es señalar el pecado como profeta y señalar los abusos del poder sin intervenir en política. Pero sí es importante aclarar que la posición histórica, bíblica, ética y teológica de la iglesia es que somos un reino dentro de otro reino. Y como un reino dentro de otro reino, predicamos el reino de Dios y la transformación del hombre dentro de un mundo que el príncipe de este siglo, como dice la palabra, es Satanás. Y termino con Santiago 4:4. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? No podemos servir a dos señores. Por lo tanto, yo le pido a Mario Tomás Barahona que toda esa energía, ideología y deseo de sanear una sociedad podrida como es la nuestra, que la proyecte hacia predicarle a los políticos para que cambien su actitud y que señale el pecado con nombre y apellido. Muchas gracias y Dios le bendiga. Muy agradecido, reverendo Mario Fumero. Muchas gracias al apóstol Mario Tomás Barahona. Nos despedimos de ambos. Muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en el programa. Brian, tenemos un minuto todavía para algunos mensajes ya para concluir. Con mucho gusto, participaciones. Gracias, reverendo Fumero, por amar a nuestra patria. Usted sí es de obras, el otro es un oportunista. Qué pena, apuntan. Más participaciones de los hombres. Las evidencias de un apostolado se dieron con
prodigios y milagros que confirmaron este ministerio de los hombres de Dios que anduvieron y fueron confirmados por Cristo. Es fácil, nos dice otra participación, conocer al verdadero pastor. Cuando Jesucristo vino, enfrentó a un pueblo y gobierno pecador corrupto, y su palabra, en consecuencia, recibió críticas y amenazas y no pedía menú. Y Barahona está pidiendo solo mensajes que a él le gusten. No se parece a Cristo. Una última participación: los pastores y miembros de iglesias evangélicas ejercen el voto, pagan sus impuestos, y si se les permite que voten, entonces perfectamente pueden incursionar en la política, en elegir y ser electos. Participaciones y una gran cantidad que se nos queda, solo se los mostramos acá las participaciones, pero agradecemos, por cuestión de tiempo no pudimos abarcarlos todos, para que mire cuánto mensaje nos ha entrado de los televidentes, radioescuchas e internautas.